Hola, estimados estudiantes, bienvenidos a esta primera unidad de nuestro curso en ecofisiología vegetal. En esta oportunidad veremos una breve introducción sobre lo que es la ecofisiología vegetal y cuál es su relación con la formación que ustedes tendrán dentro de la ganadería sostenible. Entonces, como nosotros conocemos, es muy común que a las prácticas ganaderas convencionales se les atribuya problemas de degradación del suelo, disminución de la fertilidad, por ende disminución en el rendimiento de los cultivos, lo cual a su vez se le atribuye la aparición de nuevas enfermedades, nuevas plagas e inclusive de plantas no deseadas en determinados cultivos. Entonces, debido a esto, ustedes tienen un gran reto en su formación profesional, que es buscar la forma de implementar sistemas de producciones ganaderos que sean sostenibles. ¿Y esto en qué consiste? En que yo pueda aplicar las estrategias correspondientes para que tengamos una mayor producción, sin embargo, podamos cuidar de los recursos naturales, ¿sí? Para así nosotros tener un menor impacto ambiental. Entonces, digamos que para yo poder aumentar esa producción vegetal o animal, ¿cierto? Yo necesito conocer cada uno de los organismos o de los seres vivos que se encuentran dentro de cualquier sistema, ¿cierto? Entonces, para esto yo necesito conocer todos los niveles de organización de dicho sistema. Entonces, ¿cómo así? Yo necesito conocer cómo funciona desde la célula, los órganos, los tejidos. Entonces, es aquí donde entra lo que conocemos como fisiología vegetal. Esta es una disciplina que busca conocer cómo funcionan las plantas, ¿sí? Cómo ellas se desarrollan. Pero dentro de esta fisiología vegetal hay una línea correspondiente a la ecofisiología vegetal, en donde ya nosotros entramos a conocer ese desarrollo o esa fisiología de las plantas a partir de cómo ellas se desarrollan con los factores del medio ambiente, ¿sí? Entonces, para yo poder entender más a fondo en qué consiste esa ecofisiología vegetal, yo tengo que entender que las plantas dependen de los recursos ambientales, ¿sí? Entonces, específicamente, ¿cuáles son esos recursos que ellas necesitan para desarrollarse correctamente? Entonces, estamos hablando de la radiación, específicamente la luz y la temperatura que afectan mucho el desarrollo de las plantas, el carbono y el oxígeno atmosférico, el agua y los minerales que se encuentran en el suelo, ¿sí? Entonces, las plantas necesitan de un equilibrio entre cada uno de estos recursos para ellas tener un correcto desarrollo. Cuando hablamos entonces de esos factores ambientales, ellos se pueden ser separados en factores bióticos y abióticos. Entonces, estos factores, ellos hacen parte de todo un ecosistema, ¿cierto? Digamos que comúnmente se han separado para poder explicarlos, pero no es del todo posible separarlos en la realidad, porque cada uno de ellos está articulado el uno con el otro. Entonces, si tenemos algún desequilibrio en algún factor abiótico, ¿no? Eso se va reflejado en los factores bióticos y viceversa, ¿sí? Cuando hablamos de los factores abióticos, nos estamos refiriendo a todos los fenómenos físicos, como por ejemplo la lluvia, el aire, el suelo, entre otros. Los factores químicos, como por ejemplo los componentes de las rocas, los minerales que hay en el suelo, la salinidad del agua, entre otros. Todos estos factores abióticos obviamente van a afectar de forma negativa o positiva a los organismos. Cuando hablamos de los factores bióticos, estamos hablando de todos los seres vivos existentes en un ecosistema y las relaciones que tienen los unos con los otros, ¿cierto? Plantas, animales, el mismo hombre, microorganismos, ¿sí?
Entonces, como les mencionaba, un desequilibrio que sucede en alguno de estos factores se va a ver reflejado en el otro. Pero entonces, para nosotros entender cómo reaccionan las plantas a cada uno de esos factores, es importante nosotros recordar que los seres vivos tienen diferentes niveles de organización. Entonces, cuando hablamos de los niveles de organización, nos estamos refiriendo a esa complejidad que va desde el nivel de partículas fundamentales, pasando por el nivel subatómico, el nivel atómico, donde hablamos de los átomos, que estos a su vez se van a unir formando moléculas. Aquí ya estaríamos hablando de lo que se conoce como el nivel molecular, ¿sí? Todas estas moléculas entonces, ellas van a formar posteriormente lo que son las organelas. En este caso, pues de las plantas estamos hablando como ejemplo los cloroplastos, ¿sí? Pero los órganos, las organelas, perdón, cuando ellas se organizan, van a formar lo que conocemos como las células vegetales, en el caso de las plantas. Las células vegetales, ellas tienen una especificidad o tienen características que las hacen semejantes entre aquellas que hacen parte de un mismo tejido, ¿sí? Entonces, el conjunto de células que están especializadas van a formar esos tejidos especializados que a su vez van a conformar los órganos, ¿sí? En este ejemplo, por ejemplo, estamos observando unas hojas, las hojas, ¿sí? Que son órganos. Cuando nosotros hablamos del siguiente nivel de complejidad o de organización, nos referimos a todo lo que es un sistema. Entonces ahí entran en juego diferentes órganos. Entonces estamos hablando, por ejemplo, del sistema circular, en el caso de los seres humanos. Estamos hablando del sistema radicular, por ejemplo, en el caso de las plantas, sus raíces, etcétera. Todos esos sistemas, cuando ellos pues están juntos, van a conformar lo que es un organismo o un individuo completo, ¿cierto? Y estos organismos a su vez van a ser parte de una población, las poblaciones de comunidades y las comunidades de ecosistemas. Aquí pueden observar entonces la referencia de las imágenes por si quieren realizar una consulta más profunda sobre cada uno de estos temas. Les recuerdo que por favor realicen las actividades que van a encontrar en la plataforma y nos veremos en una próxima clase. Muchas gracias.